Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Veamos qué nos dice el Señor. Escrito está en la palabra de Dios, en el versículo 14, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y la respuesta es, claro que no. Una respuesta bastante directa. Claro que no. ¿Será que porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley podemos pecar? Claro que no. El apóstol Pablo era muy radical en ese sentido. No le gustaba andar por las ramitas. Así La es. soltaba directa y a corregir el camino. Y Pablo escribe esta carta a los romanos en el año 57 después de Cristo. Y la escribe presentándose, porque todavía no había podido visitarlos. Le escribe presentándose y le escribe mostrando una muestra del mensaje que él tenía para ellos. Y Pablo era un hombre muy incansable en la obra del Señor. El hombre hizo varios viajes misioneros, de los cuales se vieron muchos frutos. Muchas iglesias fueron fundadas en esa época por discípulos del mismo Pablo. Y esta palabra de hoy en Romanos capítulo 6, versículo 14 al 15, nos habla de la ley, nos habla de la gracia y nos habla del pecado. Así es. Nos habla de la ley como ese reglamento, esa reglamentación que existía, y nos habla también de la ley como un principio que ellos seguían en su época. También nos habla de la gracia de Dios. Esa gracia es algo que no merecemos, sino que por misericordia de Dios la recibimos a través de Jesucristo. Entonces esa gracia de Dios influye en el corazón del creyente. Y esa gracia de Dios se refleja en la vida del creyente cada día. Amén. Cada día debemos reflejar en nuestro testimonio esa gracia de Dios, ese amor de Dios. Amén, amén. Y esa gracia es un favor, un regalo, algo que no merecemos, algo que el Señor le place darnos. Entonces tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar ese regalo, disfrutarlo, vivirlo bien vivido. Y también nos habla del pecado. En esa época Pablo habla que el pecado era el amo de las personas en esa época, hasta que llega Cristo y nos da libertad del pecado con su sangre preciosa, con su sacrificio y con su resurrección. Entonces nos advierte sobre el pecado y nos dice que el pecado es desviarse del camino correcto, es transgredir lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude a apartarnos del pecado. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Eso no tiene otra paga. La paga del pecado es muerte. Y hoy el Señor nos está recordando su gracia. Hoy hemos titulado este tema Viviendo en la gracia de Dios. Viviendo en la gracia. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre esa maravillosa verdad que el Señor nos regala, que estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, veamos qué más nos tiene el Señor para nosotros hoy. Cuando la palabra dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Esto nos recuerda la obra redentora, ¿verdad?, que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así es. En la cruz, sabiendo que por su sacrificio y amor fuimos nosotros liberados del dominio del pecado. Entonces vemos que cuando la palabra dice el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, siempre nos debemos tener presente, claro que no va a tener poder sobre nosotros, porque hemos sido, ¿verdad?, liberados por nuestro Señor Jesucristo a través de su redentor sacrificio en la cruz. Pero aunque enfrentamos tentaciones diariamente,
Todos los días enfrentamos tentaciones de cómo pecar, de cómo caer en ese pecado. Debemos de recordar que por ese sacrificio ya no somos esclavos del pecado. Ya Jesucristo nos dio la victoria, ¿verdad? A través de ese sacrificio, nos libertó, nos lavó con su sangre preciosa, pagó un precio por nuestras vidas. Él nos hizo libres de ese pecado. Entonces también debemos tener presente que esta palabra nos hace entender que nuestra identidad ya no está definida por el pecado, sino que nuestra identidad está identificada, o se identifica por nuestra relación con Jesucristo. En Él somos nosotros nueva criatura. Dice su palabra, ¿verdad? Que lo reconoce como su Salvador, ¿verdad? He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús al recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces esta palabra está siendo muy clara, que el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros por la obra redentora de Cristo Jesús. Así es. Entonces, en esa relación íntima que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda para rechazar el pecado, nos ayuda para hacer lo que agrada a Dios, apartar nuestro camino del pecado. Y como decía ahora Miles, siempre vamos a tener tentaciones. Siempre, todos los días tenemos tentaciones. Tenemos que rendirle al Señor nuestra debilidad en cualquiera de esas tentaciones, que Él es el que nos puede ayudar a tener victoria. Amén. Recordemos siempre en la tentación, recordemos la gracia de Dios, recordemos la misericordia de Dios, recordemos que ya fuimos perdonados, que ya el pecado no tiene ni poder ni autoridad sobre nosotros y que nuestra identidad viene de Cristo, viene de nuestra relación en Cristo. Amén, amén. Entonces, vivamos siempre bajo la gracia de Dios, aprovechemos ese regalo, no seamos malagradecidos. En ese versículo 14 nos dice, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre recordemos eso. Estamos bajo la gracia del Señor. Estamos bajo ese regalo que Él nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Esa salvación eterna que nos da a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, permitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Permitamos que las Escrituras inspiradas por Dios obren en nuestra vida. Permitamos que Jesucristo obre en nuestra vida. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Entonces, siempre en la ley intentaban cumplir los mandamientos, pero no eran justificados. Ellos intentaban cumplir esos mandamientos, pero no eran justificados. El único que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aprovechemos que la ley revelaba la incapacidad para alcanzar la justificación por sí mismo. Esa ley que existía mostraba la incapacidad del hombre de ser justificado. Y nosotros tenemos esa necesidad de ser justificados a través de Cristo Jesús. Él nos justifica. Cuando lo aceptamos como Salvador y Redentor, Él nos justifica delante de nuestro Señor, delante de nuestro Padre Celestial. Él intercede por nosotros. Entonces, abogado tenemos. Amén. Si en un momento de debilidad, si en un momento de tentación hemos caído, como siempre te digo, no nos quedemos ahí. Confesemos con un corazón arrepentido, un corazón humilde y en fe esperemos esa respuesta de Dios. O ese auxilio de Dios. Sí, esa salvación que el Señor nos da a través de Jesucristo. Así es, amén. No creamos que porque ya caímos en alguna debilidad, ya fuimos desechados. No, el Señor está ahí esperándonos para perdonarnos, para encaminarnos nuevamente en Cristo Jesús. Ahora que tú comentas eso de que caemos en la tentación y caemos en el pecado, muchos se quedan ahí. Sí. Se quedan porque creen de que ya no pueden ser perdonados, de que ya yo volví a caer,
ya yo no me puedo, ya con qué cara voy a llegar donde el Sin Señor. importar el tamaño del pecado o lo grave del pecado, no nos autodiscriminemos nosotros. Así es, amén. Vayamos a la presencia de Dios y que Él nos ayude a vencer esa tentación, a vencer esa debilidad. Así es. Porque somos carne, como carne, tendemos a inclinarnos más fácil al pecado que obedecer La a lo que el Señor le agrada. Entonces, la ley mostraba esa incapacidad del hombre para ser justificado delante de Dios. Nosotros hoy tenemos ese regalo de ser justificados delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces la gracia, dice acá la enseñanza que la gracia es el favor inmerecido de Dios, que nos justifica a través de la fe en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces fíjate, tremendo regalo que el Señor nos da, que no nos merecemos, como siempre te digo, no merecemos nada. El Señor nos da ese regalo, ese favor inmerecido, y nos justifica a través de su Hijo amado Jesucristo. Somos declarados justos delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nunca se nos olvide eso. Nunca rechacemos ese regalo de Dios y nunca se nos olvide que somos justificados delante de Dios. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma, dándonos el poder para vivir vidas santas, apartados para Dios. Amén, amén. Entonces, el Señor nos perdona, el Señor llega a nuestra vida, perdona nuestro pecado, pero también debemos dejar que el Señor actúe en nuestra vida, que el Señor nos transforme. Amén. Debemos estar dispuestos a que las escrituras inspiradas por Dios nos transforme. Debemos estar dispuestos a que Jesucristo obre en nuestra vida, el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos transforme. Entonces puedo ser el peor pecador de todos, pero el Señor me perdona y además de eso, si se lo permito, me transforma. Amén. Me ayuda a vivir una vida que agrada a Dios. Mire. Y aquí hago un paréntesis. En estos tiempos actuales hay una línea de congregaciones modernas que solamente predican sobre la gracia. Ya tú tienes la gracia de Dios, fuiste perdonado, fuiste salvo, ya tú no tienes que hacer más nada. Puedes seguir viviendo tu vida como la tienes y no te preocupes. Pero Pablo nos dice que no. Sí, pero es que ahora como estoy en la gracia puedo pecar. Para nada. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir en esta gracia y a prepararnos en santidad, como dice acá, dejar que el Señor nos transforme para vivir vidas santas que agradan a Dios, estar preparados para cuando Jesucristo venga a levantar a su iglesia. ¿Y qué iglesia viene a levantar Cristo? Amén. Una iglesia sin mancha, sin arrugas. ¿Y cómo logro llegar a ser parte de esa iglesia sin mancha, sin arrugas, por la cual Cristo viene? Obedeciendo lo que el Señor dice. Que porque estoy en la gracia, no es que tenga libertad de pecar. Al contrario, tengo que ser agradecido con esa gracia de Dios y vivir una vida acorde a lo que le agrada a Dios. Amén, amén. Entonces, que el Señor guarde en nuestro corazón de abusar de la gracia de Dios. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el Señor siempre quiere lo bueno para nosotros. Y es algo que no nos gusta. No nos gusta escuchar que la paga del pecado es la muerte. Nos gusta siempre vivir bajo la gracia, bajo la gracia, bajo la gracia. Pero este versículo... Sin dejar que el Señor transforme. Exacto. Pero fíjate que este versículo nos da una respuesta correcta y contundente acerca de la gracia. Y es que Pablo se anticipa a esa posible malinterpretación. Sí, es, ¿no? Que yo pensaba que La no gracia. quería. Exacto. Porque es que él vemos aquí cómo a través de esta palabra él se anticipa a esa mala interpretación. Quizás no pensando que en estos tiempos iban a tomar esta palabra y la iban a malinterpretar como lo están haciendo muchas personas, ¿verdad? Así es. Porque cuando Pablo dice, está escrito en la palabra y dice, hace una pregunta: ¿debemos pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
es una pregunta. ¿Debemos pecar? Porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. De ninguna manera. Esta es una respuesta contundente que da categórica y sin duda. Exacto. Aquí nos lo está aclarando con esta sola palabrita. De ninguna manera. O sea que Pablo nos está diciendo que Dios dice que aunque seamos perdonados por la gracia de Dios, esto no nos da derecho a estar pecando, a vivir en pecado, a coger el pecado y a seguir esclavizado bajo el pecado. Así es. Porque la gracia no es una licencia para pecar. Y muchos hoy en día tienen la gracia como una licencia para pecar. Sino que con la gracia somos llamados a vivir una vida de santidad. Amén. La gracia, por la gracia de Dios somos salvos, pero por esta misma gracia somos llamados a vivir una vida de santidad. Y eso es lo que espera Dios de nosotros como iglesia. ¿Cuál iglesia viene a buscar nuestro Señor Jesucristo? Viene a buscar una iglesia sumida en el pecado, siendo esclavo del pecado, cuando ya Él nos libertó a través de su gracia. ¿Por qué? Porque estamos malinterpretando la palabra de Dios. Estamos tomando lo que nos conviene para llevarlo a nuestro parecer, a nuestras ideas, a seguir en el pecado. Bueno, ya somos perdonados por la gracia. Torcemos la palabra. Sí, la torcemos para nuestro propio interés o beneficio. Entonces, cuando somos salvados por Cristo a través de su gracia, de su misericordia, ¿verdad? No nos está dando una licencia para pecar. Nos está haciendo un llamado de vivir en santidad. Y nuestra respuesta a esa gracia debe ser ¿cuál? La obediencia, la gratitud y el respeto hacia las cosas de Dios, que mucho hoy lo tenemos por poco. Esa gracia de Dios nos está llamando a tener una vida que debe ser bajo la obediencia de la palabra de Dios, de los estatutos del Señor, de los mandamientos de Dios, a vivir con gratitud a ese Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo por esa salvación inmerecida, pero que nos dieron por su amor y su infinita misericordia. Pero también debemos tener respeto. ¿Y cuál es ese respeto? El temor de Jehová en nuestros corazones. Debemos repetirnos cada día. El temor a Jehová en nuestro corazón es el respeto al mismo Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, la verdadera comunicación, ¿verdad? O comprensión que debemos tener hacia la gracia es que debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. Estamos llamados a vivir una vida, ¿verdad?, que agrade a Dios, pero que nos aleje del pecado. Cuando nosotros vivimos una vida que deseamos vivir una vida en Dios, es para vivir alejados del pecado. No es que yo vivo agradecida con Dios por su gracia, pero ahora me dicen que como yo soy salva por la gracia, tengo una licencia para pecar. Ahí nos podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo está mi respuesta a la gracia de Dios? ¿Cuál ha sido mi respuesta a la gracia de Dios? He sido obediente. He vivido una vida acorde a lo que agrada a Dios. ¿Cómo te podría decir? He perseverado en ese camino en Cristo Jesús. Cada uno, el Señor conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y como te digo siempre, si tenemos alguna debilidad en alguna tentación, rindámosla y que el Señor nos ayude a vencerla. Y que esa vida en Cristo se refleje en nuestra vida diaria, en nuestro testimonio diario. Reflejar ese amor, esa misericordia, ese perdón de Dios en nuestras vidas, sin merecerlo. Recuerda que siempre
no merecemos nada, sino que el Señor nos lo dio porque le ha placido a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, Por su inmenso amor. por su inmenso amor y por su misericordia, que el Señor nos ayude cada día a vencer todas esas dificultades, todas esas tentaciones. A veces nosotros abrimos portillos sin darnos cuenta, y eso lo podemos detectar teniendo una relación íntima Amén. con nuestro Señor, con las Escrituras inspiradas por Dios, teniendo una relación íntima con Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, que nuestra relación con el Señor se fortalezca Amén. y que seamos agradecidos con esa gracia, que esa gracia se refleje en nuestras vidas cada día, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo lo que hagamos, Amén, amén. en todo lugar donde el Señor nos permita estar. Y nunca olvidemos que Jesús es nuestro libertador. Él vino, pagó un precio por nosotros, nos libró del poder del pecado, nos dio salvación y vida eterna, y tenemos promesa de que va a venir a levantar a su iglesia nuevamente, pero una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, que cada día perseveremos en fe, en vivir esa vida que agrada a Dios, para estar en ese bloque que Cristo viene a buscar, en esa iglesia que Cristo viene a buscar. Algo que como iglesia debemos tener presente es que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos obedecer los mandamientos de Dios. Debemos de guardar siempre en nuestro corazón esa gratitud a que Él vino, se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Pero también debemos de vivir una vida con respeto. ¿Y cómo respetar a Dios? Viviendo en santidad. Entonces también recordemos que Jesús es el dador de la gracia. La gracia que llega a nosotros viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aprovechemos ese regalo que el Señor nos da a través de su Hijo amado Jesucristo. Recuerda que Juan 3, 16, 18 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No he venido a juzgarlo, sino que a salvarlo, a perdonarlo. Amén, amén. Nunca nos olvidemos de eso. La gracia de Dios la recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y Él debe ser el Señor de nuestra vida. Amén. Así que si no has rendido tu vida a Jesucristo, te invito a que te tomes ese tiempo de entregar tu vida a Jesucristo, que Él sea tu Señor, que sea tu Salvador, tu Redentor, tu intercesor, que sea tu abogado, y que Él te dé esa gracia de Dios para la vida que tengas en Cristo Jesús. Entonces, una palabra corta pero bastante diciente, bastante fuerte. Y esperamos que la comprensión a la gracia quede clara a través de esta palabra. Así La es. comprensión a la gracia nos lleva a vivir una vida que agrade a Dios. La gracia de Dios no nos da licencia para pecar. Así. Al contrario, nos anima a vivir una vida en santidad En que santidad. agrade a Dios como Que nos respuesta a esa aleja gracia. del pecado. Como respuesta a esa gracia. Así que el Señor, creo que así como nos habló a nosotros, también te ha hablado a ti Amén. y a todo el que nos vaya a escuchar más adelante. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé esa disposición de dejarlo que transforme nuestra vida. Hay algo que debemos tener claro como conocedores de la palabra de Dios, y es que cuando somos salvos por la gracia, también este guardarnos en santidad es no tan solo delante de las demás personas, porque yo puedo engañarme a mí mismo, pero yo no engaño a las demás personas, me engaño a mí mismo, porque los ojos de Dios están sobre mi vida. A Él no me lo puedo Amén. ocultar. Y recordemos que ya el pecado no tiene ni poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Así es, Y amén. por X o Y motivo caímos, vamos a la presencia de Dios y para adelante con el Señor. Amén, Así amén. que el pecado no nos aparte del camino con el Señor ni nos aleje de Él. Amén. Amén. Entonces,